Bueno, ahora sí, vamos a continuar con el siguiente tema, urgencia endocrinológica, a cargo de la disertante, la doctora Fabiana Majuán. Buen día, doctora Majuán, puede comenzar cuando quiera. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarme a dar este tema en este curso tan interesante que están haciendo. Bueno, yo soy, como verán ahí, soy médica endocrinóloga y como le decía recién acá al doctor coordinador del curso, en realidad los especialistas no somos los que recibimos las urgencias las reciben justamente los médicos de terapia intensiva, las urgencias endocrinológicas, ¿no? Los médicos de terapia intensiva, los clínicos. De todas maneras, vamos a tratar de abordar el tema de una manera práctica y tratando de entender las causas y darles un enfoque que a ustedes les pueda ser útil. Así que bueno, vamos a empezar primero con lo que son las urgencias en diabetes. Esto es, digamos, van a ser las más frecuentes dentro de las urgencias endocrinológicas y luego haremos mención a lo que se refiere a tiroides y a insuficiencia suprarrenal. Bueno, acá empecé al revés, poniendo la bibliografía primero, pero para que ustedes después la puedan consultar si necesitan. Y también, bueno, esta charla la da habitualmente el doctor Aidilio Fabiano, que es un endocrinólogo, digamos, una eminencia acá en Santa Fe y en el país también, ha sido presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes. Pero bueno, por cuestión de la pandemia él no puede estar acá y bueno, por eso me ha pedido él y de acá del colegio que yo la dé en lugar de él. Y él me pasó gentilmente todas sus diapositivas, por lo cual las que vayan a ver con fondo azul son diapositivas que me prestó él. Y también el doctor Fernández Escobar, que es un compañero mío en la universidad, también como da esta charla y hace diapositivas mucho más lindas que las que hago yo, algunas me las ha prestado él. Por eso quería agradecer. Y ahora sí, vamos a abocarnos a los temas. Nosotros en esta primera parte de la charla vamos a hablar de las complicaciones agudas que ocurren en las personas con diabetes, que pueden ser por déficit de insulina e hiperglucemia, como son la cetoacidosis y el estado hiperglucémico hiperosmolar, y las que ocurren por déficit de glucosa, o sea, la hipoglucemia. Que esto, como bien sabemos, la gran parte de las hipoglucemias son como consecuencia del tratamiento en una persona que tiene diabetes, y existen algunos pocos casos que vamos a hacer mención de hipoglucemias en personas que no tienen diabetes. Y ahora vamos a entrar a la primera de las urgencias endocrinas, que es la cetoacidosis diabética. ¿Cómo la podemos definir? Bueno, la definición es amplia, van a encontrar en los textos distintas definiciones, pero básicamente podemos decir que es una situación clínica causada por una deficiencia aguda de insulina, que sumada al aumento de hormonas contrarreguladoras, conduce a una severa alteración del metabolismo, no solo de hidratos de carbono, sino también de lípidos y proteínas, con un aumento del catabolismo, cetogénesis y acidosis metabólica. La cetoacidosis diabética tiene una incidencia de 1000 pacientes que se hospitalizan por diabetes, 4 a 8 la causa es cetoacidosis diabética. Es más frecuente, como ustedes saben, en diabéticos tipo 1, si bien la pueden presentar los diabéticos tipo 2. Puede ser la forma de debut en la diabetes tipo 1, ¿sí? Esto lo vemos más en niños, que hasta un 30-40% de los niños con diabetes tipo 1 pueden debutar con una cetoacidosis. Los adultos que debutan con una diabetes tipo 1 pueden presentarse con una cetoacidosis en un 15 a 20%. O sea, son personas que por ahí van a llegar a la guardia con todo el cuadro clínico sin saber que son diabéticos. Y bueno, ese es el desafío también para el médico que lo recibe en la guardia. Tiene una mortalidad, antes era mucho mayor, ahora gracias a los avances terapéuticos y de manejo, la mortalidad es del 1 al 5%, no deja de ser un porcentaje importante. Y tiene una alta tasa de recurrencia, o sea, un paciente que tuvo una cetoacidosis tiene riesgo de 15 a 20% de repetirla. Y va a ser más elevada esta tasa de recurrencia cuando existen cuadros psicológicos, por ejemplo, depresión, trastornos de ansiedad, o en casos que vemos ahora muy frecuentemente, trastornos de la conducta alimentaria en pacientes con diabetes. ¿Cómo podemos fisiopatológicamente resumir a la cetoacidosis diabética? Vamos a tener una tríada que es hiperglucemia, cetosis y acidosis metabólica. Y vamos a desarrollar brevemente cada uno de ellos para que podamos entender
la clínica y luego el manejo. Bueno, la hiperglucemia va a resultar de 3 eventos. Primero va a aumentar la gluconeogénesis a partir de aminoácidos y ácidos grasos. Va a aumentar la glucogenólisis también, que esto va a generar también hiperglucemia. Y también al haber insulinopenia y déficit de insulina, la glucosa no entra a la célula, o sea, disminuye su utilización por el hígado, el músculo y tejido adiposo principalmente. Y todo esto genera una hiperglucemia, que a su vez, digamos, la insulinopenia lleva a que aumenten los niveles de hormonas contrarreguladoras, como mencionamos en la definición, glucagón, catecolamina, cortisol, somatotrofina, que es la hormona de crecimiento. Todo esto va a favorecer la gluconeogénesis y va a perpetuar la hiperglucemia. En cuanto a la cetosis, que es otro de los componentes de la tríada, digamos, el exceso de catecolaminas, junto con la insulinopenia, inducen lipólisis, y esto genera liberación de ácidos grasos libres y glicerol. Los ácidos grasos libres son el sustrato para la formación de cuerpos cetónicos, bueno, y el glicerol que provee el esqueleto de carbono para la gluconeogénesis. Esto hace que aumente la producción de cuerpos cetónicos, fundamentalmente beta-hidroxibutirato y acetoacetato, y esto va a conducir a cetonemia, que luego es mantenida por la reducción del clearance de cuerpos cetónicos por el hígado. ¿Sí? Todo esto va ocurriendo simultáneamente. En ausencia de situaciones estresantes como depresión de volumen intravascular o enfermedad intercurrente, la cetosis suele ser leve. Pero bueno, si se perpetúa en el tiempo, si no se trata adecuadamente de manera inmediata, llega a ser más severa. Finalmente, la acidosis metabólica, que esto, bueno, todos ustedes conocen, tenemos buffers intra y extracelulares que neutralizan los iones de hidrógenos producidos durante la hidrólisis de cetoácidos, pero cuando esta producción de cetoácidos excede la capacidad de los buffers, aparece la acidosis metabólica con un anión gap elevado. ¿Sí? Ahora después vamos a volver un poquito a lo que hablamos, entonces recuerden la tríada, hiperglucemia, cetosis y acidosis metabólica. Para que ocurra todo eso, generalmente hay un factor precipitante, ¿sí? En la mayoría de las veces, si bien hay un 2 a un 10% que puede aparecer la persona con cetoacidosis y no le encontramos un factor precipitante. Lo más frecuente de todos es una insulinoterapia insuficiente, o sea, un paciente que ya tiene diabetes y que omitió dosis de insulina, se dejó de aplicar por varios días, un error en la técnica de aplicación, error en la conservación. Nos ha pasado de pacientes que guardan la insulina en el freezer, por ejemplo, y luego la descongelan para colocársela, pierde totalmente su acción la insulina. Ahora con los infusores continuos, las bombas de insulina, cualquier error técnico, que se tape un catetercito, o cualquier otro error de la bomba de insulina, puede hacer que el paciente no reciba la cantidad suficiente y esto precipite una cetoacidosis. Como habíamos dicho, una diabetes no diagnosticada previamente, o sea que es una forma de debut. Las infecciones es el otro factor precipitante importante, ¿sí? A tener en cuenta, y las tenemos que buscar insistentemente en estos pacientes. Y después hay cualquier otro tipo de situación aguda, vómitos, diarrea, infartos, ACV, tromboembolismo, pancreatitis, estrés psíquicos, intervenciones quirúrgicas, traumatismos, ingesta excesiva de alcohol o drogas ilícitas, ¿sí? Después, endocrinopatías que aumenten hormonas contrarreguladoras, o sea, la coexistencia con un Cushing, con acromegalia, con hipertiroidismo, feocromocitoma, el uso de ciertas drogas como corticoides, tiacidas, simpático-miméticos. Esto es algo que se ha visto recientemente con un nuevo grupo de drogas, que son los inhibidores del transporte renal de glucosa, los inhibidores del transporte SGLT2, canaglifosina, dapaglifosina y empaglifosina, que han generado en diabéticos tipo 1, fundamentalmente se han reportado casos de cetoacidosis, y otros agentes anticancerosos nuevos como el ipilimumab, nivolumab, bueno, todos estos nombres raros, que también se han asociado como precipitantes de cetoacidosis. Entonces,
Para hacer un resumen y que lo tengan más o menos comprendido y ya después pasamos a lo que es la fisiopatología, vamos a tener un déficit de insulina absoluto o relativo. Esto va a disminuir la entrada de glucosa al interior celular, va a disminuir del gasto de glucosa y va a generar hiperglucemia. Por otro lado, esto genera el aumento de hormonas contrarreguladoras, como vimos al principio, aumenta la glucogenólisis, la proteólisis, la lipólisis. La proteólisis a su vez es sustrato para la gluconeogénesis, todo conduce a la hiperglucemia. La lipólisis, por un lado, provee sustrato para la gluconeogénesis y por otro lado los ácidos grasos libres con, como vimos antes, la formación de cuerpos cetónicos, ¿sí? La hiperglucemia va a llevar a glucosuria, a diuresis, a poliuria, digamos, con deshidratación. Esto va a aumentar el ácido graso y como ven todo el cuadro se perpetúa si no actuamos como corresponde. Entonces, clínicamente, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que va a ser un cuadro que evoluciona rápidamente, en horas, ¿sí? Luego del evento precipitante, por ejemplo, el comienzo de una infección significativa, en pocas horas el paciente puede entrar en cetoacidosis, o si deja de utilizar la insulina. Va a tener el clásico cuadro de descompensación diabética con poliuria, polidipsia, pérdida de peso, debilidad generalizada. Va a presentar signos de deshidratación que ustedes ya conocen. Puede llegar a hipotensión, incluso a shock con oligoanuria en etapas avanzadas, o sea, si no se trata de manera inmediata. Puede presentar respiración de Kussmaul. Algo muy clásico es el aliento cetónico, eso nos ayuda mucho cuando recibimos al paciente y no sabemos todavía muy bien qué es lo que tiene. Puede haber presentado o presentar en el momento que lo recibimos síntomas digestivos como anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, ¿sí? El dolor abdominal se correlaciona con la severidad de la cetoacidosis y muchas veces puede confundirse con un abdomen agudo, ¿sí? Que es muy importante tenerlo en cuenta. Y a su vez tener en cuenta que a veces podría tener el paciente, por ejemplo, una apendicitis que sea el factor precipitante, o sea, tiene el factor precipitante de un abdomen agudo y a su vez está cursando una cetoacidosis. Son cuadros severos en los cuales hay que actuar rápidamente. La temperatura va a estar normal o a veces puede tener una leve febrícula. Es importante porque a veces el paciente tiene un foco infeccioso y no tiene fiebre. Entonces, el hecho de que no tenga fiebre no me descarta a mí que el paciente tenga una infección subyacente que sea el factor precipitante. Y en el sistema nervioso central las manifestaciones son muy variables. Esto hace muchos años atrás se llamaba el coma diabético. Ahora sabemos que son muy pocos los pacientes que realmente entran en coma. Puede haber manifestaciones del sistema nervioso central desde, digamos, manifestaciones que van desde un estado totalmente normal hasta presentar confusión, obnubilación, letargo y, como dijimos, raramente puede llegar al coma. Pueden también tener hiporreflexia. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Bueno, lógicamente un valor de glucemia elevado, casi siempre mayor a 250 miligramos de decilitro. Un pH que va a estar bajo por la acidosis metabólica que conforma la tríada diagnóstica, generalmente menor a 7,3. El bicarbonato por la misma razón va a estar bajo. La presión de dióxido de carbono también va a estar disminuida, porque es una acidosis metabólica, claramente, va a haber un exceso de base también disminuido y cetonemia positiva. Los valores son variables, muchas veces depende de los laboratorios que tengamos, muchas veces no la podemos cuantificar, simplemente lo sabemos a lo mejor en el análisis de orina, pero si lo pudiéramos hacer, vamos a encontrar valores altos. El anion gap va a estar elevado, que ahora ya vamos a detenernos en lo que es el anion gap, y puede haber cetonuria y glucosuria positiva, y puede haber leucocitosis independientemente de que haya o no una infección, por el tema de la deshidratación que tiene el paciente. Este tema del anion gap, posiblemente muchos de ustedes lo conozcan, pero lo repasamos. El anion gap, que también la llamamos brecha aniónica, es la diferencia entre los cationes y aniones medidos en suero, plasma u orina. Y se calcula restando justamente los aniones, que son el cloruro y el bicarbonato, a los cationes, que son el sodio y el potasio. Dado que en suero, digamos, las concentraciones séricas de potasio en condiciones fisiológicas son muy bajas, directamente no se lo incluye en la fórmula. La fórmula es esta que ven acá, la cantidad de sodio se le resta el cloro más el bicarbonato, ¿sí?
el valor normal del anión gap es 3 a 11. Y anión gap elevado lo consideramos cuando está por arriba de 11. Esto acá también yo se los voy a dejar simplemente en la presentación. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Son maneras de calcular no solo el anión gap, sino la osmolaridad que nos va a servir en las otras complicaciones que veamos ahora. Son para que tengan las fórmulas que seguramente ya las conocen. Ahora esta es una de las diapositivas del doctor Fabiano, pero que es algo que seguimos utilizando hasta la actualidad. Las clasificaciones, la clasificación de la cetoacidosis de acuerdo al grado de severidad. Podemos decir que es leve, moderado, severa. Y fíjense, acá tienen todos los valores. Y lo que me va a marcar la gravedad es el grado de acidosis que tiene el paciente, ¿sí? Esto es lo que me va a marcar no tanto el valor de glucemia, que por ahí puede tener 400 y su pH no estar tan bajo, y a veces va a tener una glucemia, no sé, de 280, pero puede tener una acidosis más severa. O sea, lo que me marca la severidad es el grado de acidosis. Y también el estado de conciencia, ¿sí? Si está en estupor o coma, son pacientes que van a estar más graves, y esto suele realmente coincidir con pacientes que tienen acidosis metabólica más severa. Bueno, ahora nos vamos a abocar al tratamiento, ¿sí? Esto es así para que tengan un pantallazo de qué son las cosas que vamos a tener presentes. Vamos a tener en cuenta la hidratación, vamos a tener en cuenta la insulinoterapia y la reposición de potasio como primeras medidas, que ahora ya las vamos a ir viendo detalladamente. La reposición de bicarbonato que se hace en algunos casos. Crucial, una vez que estabilizamos al paciente, identificar y tratar el evento precipitante, y bueno, una vez que lo estabilizamos, el monitoreo posterior del monitoreo no solo hemodinámico, sino también del medio interno. Esta es una de las diapositivas del doctor Juan Pablo Escobar, pero también me parece gráfica como para que lo tengan así en la cabeza, apenas reciban un paciente en los que ustedes sospechan una cetoacidosis diabética. Le tenemos que hacer laboratorio, que incluya glucemia y medir de alguna manera los cuerpos cetónicos, hemograma, uroanálisis, nitrógeno ureico, o sea que es la urea, la creatinina, los electrolitos, la osmolaridad, hacer un electrocardiograma y si es posible dejarle un monitoreo, y luego buscar la infección, que dijimos que podía ser el factor precipitante más común. Bien, vamos a ir paso por paso en lo que hacemos en el tratamiento. Después veremos si hay tiempo, podemos aclarar algunas cosas en las preguntas. Y también yo he dejado mi mail para que si les quedan algunas dudas y me quieren escribir, no hay ningún inconveniente. Bueno, en una cetoacidosis diabética hay una depresión de volumen en promedio de 6 litros, por lo cual esta es la prioridad, manejar esa severa depresión de volumen. O sea que voy a empezar con solución fisiológica inicialmente, y ya cuando la glucemia baja, llega a 250 o menos, ahí yo le voy a asociar dextrosa al 5%. El ritmo de hidratación es 100 mililitros hora. La velocidad de infusión, bueno, eso posteriormente, ¿no es cierto? Yo le tengo que infundir 1000 mililitros en la primera hora, ¿sí? O bien, depende del peso del paciente, 15 a 20 mililitros kilo en la primera hora. O sea, la primera hora es crucial para rehidratar al paciente. Luego, esto es más o menos un esquema práctico, pero uno, por supuesto, como les pasa a ustedes en la guardia con cualquier urgencia, uno tiene el librito y tiene la guía, pero después hay cosas que pueden ir variando sobre la marcha de acuerdo a cómo evoluciona el paciente. Y ahora ya vamos a ver qué complicaciones podemos tener. Entonces, 1000 mililitros en la primera hora, 500 mililitros por hora en las 3 horas siguientes. Esto es más o menos un esquema aproximado y el que más o menos nos resulta en las guardias. Y luego 250 mililitros hora, desde la quinta hasta la octava hora más o menos. Y luego 500 mililitros cada 4 horas. Se recomienda no superar 5 a 6 litros en el día, ¿sí? Como les digo, este es un esquema bastante práctico, pero que no es que yo lo voy a seguir a rajatabla como si fuera, digamos, una ley que no puedo correr. Yo, ahora ya vamos a ir viendo, voy a ir monitoreando y teniendo en cuenta varias cosas, con lo cual yo puedo tener que requerir disminuir la velocidad de infusión o la cantidad de líquido que le hidrato por hora y demás, ¿sí? Pero básicamente
este esquemita que vimos acá, es como ustedes tendrían que organizarse. Y luego van viendo de acuerdo a la evolución del paciente. Otra cosa muy importante en el tratamiento de la cetoacidosis es que yo no es que le pongo, por más que tenga 500, 600 de glucemia y yo me asusto un montón, ojo, yo no le voy a empezar insulina inmediatamente. Empiezo con la hidratación, ¿sí? Y luego, ahora ya vamos a ver cuándo empezamos con la insulina. Luego el tipo de, o sea, una vez que hicimos ese esquema y superado la resolución, generalmente, salvo pacientes muy complicados o con otras, digamos, no sé, pacientes con otras comorbilidades, un paciente con insuficiencia renal o que haya tenido un infarto, en general, en 24 horas o menos el cuadro suele estar resuelto. Así como empieza rápido, se suele resolver rápido el cuadro de cetoacidosis, ¿sí? Entonces, luego que lo resolví, el tipo de hidratación y la cantidad va a depender, digamos, de cómo vaya la diuresis del paciente y los electrolitos, los que hacemos con cualquier paciente habitualmente que está en terapia intensiva, por ejemplo. El suero hipotónico se podría llegar a utilizar, ya lo vamos a ver más en el estado hiperglucemia hiperosmolar, acá no se usa tanto en cetoacidosis, pero se podría llegar a utilizar en el caso de una hipernatremia severa, que no es lo que vemos habitualmente en los cuadros de cetoacidosis. Y lo haríamos de manera temporal hasta que la anatremia se reduzca a menos de 145. Bueno, esto me quedó acá, me parece que era ya lo habíamos dicho antes, cuando la glucemia desciende por debajo de 250 mililitros, recuerden, ahí empezamos a alternar con suero con dextrosa al 5%. Bueno, y yo puse esta foto porque, fíjense, la insulina la descubrieron y la empezaron a utilizar farmacológicamente Charles Best y Frederick Banting, recién en el año 1921, o sea, todavía no cumplió 100 años la insulina, ¿sí? Como tratamiento. Justamente ahora, el 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes, que es por el nacimiento de Frederick Banting. Entonces, ¿qué les quería comentar con esto? Este es Leonard Thompson, el primer paciente en el mundo en recibir insulina, justamente en el año 1921. Fíjense, era un chico de 12 años, miren cómo lo llevó su mamá, con una diabetes tipo 1, un paciente totalmente crítico, y mírenlo después de que comenzó a recibir insulina. Lo que les quiero decir es que la cetoacidosis era 100% mortal antes del descubrimiento de la insulina. Se morían todos los pacientes, o sea, todos los diabéticos tipo 1, en pocos meses, a veces en semanas, fallecían porque no tenían insulina. Simplemente quería hacer hincapié en esto. Bien, ahora sí vamos a las cuestiones prácticas. Como vimos, no solo empezamos primero la hidratación, ¿sí? Sino que además tenemos que tener en cuenta los niveles de potasio. Ojo, que cuando lo vamos a hacer si el nivel de potasio es mayor de 3,3 miliequivalentes. Recuerden que la insulina hace que el potasio ingrese a la célula. Entonces, si yo no tengo niveles séricos de potasio suficientes, puedo producir una hipocalemia que puede ser muy severa. Entonces, como yo inicialmente le voy a medir, yo hasta que no tenga el ionograma, no voy a empezar insulina, ¿sí? Mientras tanto sí lo voy a ir hidratando. De elección, y es lo que hay en muchas terapias intensivas, es la bomba, la infusión continua de insulina, ¿sí? En caso de no estar disponible, se puede utilizar, o si no se pudiera utilizar la vía endovenosa, se puede utilizar la vía intramuscular. Ahora ya vamos a volver un poquito al tema de las vías, pero lo óptimo es insulina corriente endovenosa. Generalmente iniciamos con un bolo de 10 unidades y luego lo seguimos con una infusión continua de 0,1 unidad kilo hora. Se prepara 50 unidades en 500 mililitros de solución fisiológica. ¿Sí? Acá hay un ejemplo de un paciente que pesa 60 kilos, nos daría 6 unidades hora, por ejemplo. Y cuando la glucemia plasmática llega a 200, 250,
ahí ya bajo el ritmo, bajo la cantidad de insulina por hora a 0,05, o sea, la bajo a la mitad. Que eso me va a coincidir también con el cambio de la hidratación. Yo ahí ya le voy a agregar dextrosa, como habíamos visto antes, ¿sí? Y bueno, luego vamos a ir ajustando la dosis de insulina para mantener una glucemia entre 150 y 200. O sea, yo no lo voy a querer llevar en esta etapa de su tratamiento al paciente a glucemias normales, de ninguna manera. O sea, no quiero que tenga 80 de glucemia. Yo hasta que recupere su cuadro de cetoacidosis, con que esté entre 150 y 200, yo logro mi objetivo. Bueno, volvemos un poquito a lo que le habías dicho de las vías de administración, ¿sí? Algunos estudios han mostrado que el tiempo de resolución, digamos, de la cetoacidosis, que como les dije suele ser en promedio 24 horas, o a veces un poco menos, sería el mismo usando la vía subcutánea, la vía endovenosa o la vía intramuscular. Pero la verdad que varios estudios demostraron que la vía endovenosa mostró, digamos, una mejor reducción en la glucemia y en los cuerpos cetónicos en las primeras 2 horas, por lo cual sigue siendo el tratamiento de elección la vía endovenosa. Pero bueno, esto para que tengan en cuenta, porque a lo mejor están, no sé, en un zanco, en un centro de salud alejado, donde no tienen terapia intensiva, no tienen bomba de insulina y pueden manejarse con vía intramuscular o subcutánea, además de la hidratación. O sea, la hidratación no puede faltar, por supuesto. Los pacientes tratados por vía endovenosa, como les dije, alcanzaron inmediatamente niveles farmacológicos adecuados de insulina en sangre, por lo cual, digamos, muchos autores consideran que por más que utilicemos otra vía, supongamos que vamos a usar la vía intramuscular, debemos dar la primera dosis de insulina corriente por vía endovenosa, ese bolo de 10 unidades que vimos al principio. Bien, y algunos estudios también muestran que si vamos a usar infusión continua, el bolo de carga no sería necesario, pero bueno, estos son cosas que le puse porque por ahí van a leer en la literatura, pero los esquemas que les mostré anteriormente es lo que se está utilizando actualmente. Otra pregunta que suele surgir es si se pueden usar, digamos, ustedes saben que las insulinas de acción rápida es la corriente, la que conocemos de hace un montón de tiempo, y hace unos años existen análogos de acción rápida, que son la insulina Lispro. Puse las marcas porque son las únicas que existen. La insulina Lispro, que es la Humalog, la insulina aspartica, que es la Novorapid, y la insulina glulicina, que es la Pidra. ¿Sí? Bueno, esto pasa lo mismo. Son relativamente nuevos, entonces la experiencia es menor que con la insulina corriente. Hay varios estudios que muestran que son costo efectivos en el corto plazo, en cetoacidosis leve a moderada. Las severas deberían tratarse con insulina corriente. Los análogos rápidos nos permitiría tratar las cetoacidosis leves a moderadas, por ejemplo, en la sala de guardia. Como dijimos que el paciente se recupera muy rápidamente, por ahí uno puede, si es una cetoacidosis leve, acuérdense la clasificación que vimos, leve a moderada, tratar con un análogo rápido, por ejemplo, vía subcutánea, en la sala de guardia, y esperar su recuperación ahí, por ejemplo, si no hubiera camas o no hubiera cama en terapia intensiva, digamos. Siempre hablando de leves a moderadas, ¿sí? La infusión endovenosa va a continuar, la infusión endovenosa continua de insulina corriente, ya se los repetí, es la modalidad preferida, ¿sí? Es importante destacar que en la cetoacidosis severa no se recomienda el uso de análogos rápidos, esto también ya se lo dije, pero bueno, más o menos quiero que le queden esos conceptos. Bien. Bueno, y otra cosa, si el paciente está severamente deshidratado, usar la vía subcutánea no me va a servir también, tengan presente eso. Bien, ahora el otro punto clave, ¿sí? Hidratación, insulinoterapia, reposición de potasio. El paciente con cetoacidosis diabética va a tener una depresión corporal total de potasio muy importante, pero como está deshidratado puede ser que lo que yo evalúe inicialmente sea una hipercalemia, a pesar de esa severa depresión de potasio corporal. Entonces, generalmente con la hidratación y con la insulinoterapia, yo voy a hacer que el potasio entra rápidamente a la célula que está en suero, y eso va a reducir significativamente
los niveles séricos de potasio, con lo que ello implica, ¿no es cierto?, para el paciente y las consecuencias que puede traer una hipocalemia. Entonces yo debo iniciar la reposición de potasio ya cuando tengo niveles de potasio en 5,3 en los pacientes con diuresis conservada, ¿sí? Que tengan por lo menos una diuresis de 50 mililitros hora. Si el paciente todavía no empezó a orinar, yo espero para reponer el potasio. ¿Y cómo lo repongo? Esto también, está todo el manualcito y las reglas, pero bueno, uno después va a ir viendo de acuerdo al monitoreo, pero básicamente serían 20 a 30 miliequivalentes por cada litro de infusión de fluidos, ¿sí? Y mantener los niveles, lo que yo quiero es mantener los niveles de potasio entre 4 y 5 miliequivalentes litros, ¿sí? Ahora ya vamos a ver cada cuánto le medimos el potasio. Atención, porque si el paciente presenta vómitos severos, que a veces acuérdense que era uno de los factores precipitantes, o si es un paciente que usa diuréticos, la hipocalemia puede ser más severa, ¿sí? Bueno, en esos casos, cuando la hipocalemia es muy severa, el reemplazo de potasio debe comenzar junto con la hidratación y se debe posponer la administración de insulina, como ya habíamos visto antes, hasta que el potasio llegue a 3,3. O sea, si yo recibo un paciente con cetoacidosis, la hidratación la empiezo siempre empiezo con la hidratación, pero yo recibo el ionograma y tengo un potasio que es menor a 3,3, yo espero para empezar la insulina a que el potasio llegue a 3,3. Y si tengo otra causa que me esté agravando la hipocalemia, lo que hago es reponer potasio antes de empezar con la insulina. No sé si quedó claro, si no ya después lo vamos a charlar en las preguntas. ¿Cómo es el tema con el bicarbonato? En varias acidosis metabólicas, es un tema que no me voy a meter porque yo hace años que no trato acidosis metabólicas de otro tipo, pero en la cetoacidosis diabética el uso de bicarbonato es controvertido. Generalmente no usamos bicarbonato y sobre todo si el pH es mayor a 7, ¿sí? El tratamiento con bicarbonato nos puede empeorar la hipocalemia, puede dar hipoxemia, edema cerebral, incluso nos puede llevar a un retraso en la resolución de cetoacidosis. O sea, no es que porque yo en el ácido base documento un pH bajo le tengo que colgar un bicarbonato, para nada. La cetoacidosis, el bicarbonato casi nunca lo necesitamos. Solamente pacientes con severa acidosis, con un pH de 6,6, 7 serían más que 7,1, y con niveles muy bajos de bicarbonato o que tengan una presión de dióxido de carbono muy baja, ¿sí? Lo que vamos a hacer es pasar 250 mililitros de la solución 1/6 molar, la vamos a pasar en 1 hora, junto con 10 milicablentes de cloruro de potasio adicionales, ¿sí? Porque recuérdense que el uso de bicarbonato puede exacerbar la hipocalemia. Si el pH es menor a 6,9, paso 500 mililitros, o sea, el doble, lo paso en 2 horas y lo paso con 20 miliequivalentes de cloruro de potasio. Tengo que monitorear el pH venoso cada 2 horas y la infusión la puedo repetir si es necesario, o sea, si no logré mejorar el pH, pero si el pH llega a 7,1, 7,2, yo ya suspendo la administración de bicarbonato. Entonces, ¿qué busco yo con el tratamiento? Corregir la deshidratación, corregir la acidosis metabólica, corregir la hiperglucemia y, digamos, corregir los niveles de electrolitos y mantenerlos. Como dijimos, de buscar y tratar el factor precipitante y prevenir complicaciones, que ahora ya las vamos a ver, que son la hipoglucemia, la hipocalemia, el edema pulmonar y el edema cerebral. Por lo tanto, yo trato al paciente, pero lo tengo que estar monitoreando permanentemente hasta que resuelva el cuadro. Entonces, ¿cuándo va a resolver el cuadro? Cuando la glucemia llega a menos de 200 y además tiene dos de los siguientes: un bicarbonato mayor a 15, un pH mayor a 7,3 y el anión GAP bajó de 12 milicavalentes por litro. Acuérdense que la cetoacidosis es con anión GAP elevado. Una vez que resolvió, digamos, cuando yo ya tengo estos criterios, yo ya puedo empezar el esquema de insulinoterapia que recibía el paciente antes de internarse, o bien, si es un paciente nuevo, ahora ya lo vemos, pero yo ya lo puedo pasar a un esquema de insulina subcutánea, ¿sí? Pero
atención, yo empiezo la insulina subcutánea, pero dejo la infusión de insulina endovenosa hasta 2 horas después de la primera dosis de insulina basal, ¿sí? Porque si yo le corto la infusión de insulina, puedo llevar nuevamente hiperglucemia e incluso a recurrencia de la cetoacidosis, ¿sí? Entonces, le preparo el esquema que va a recibir, le doy la primera dosis y dejo el goteíto de insulina o la bomba de infusión de insulina 2 horas más. Y atención, si el paciente no puede ingerir alimentos, supóngase el ejemplo que le había puesto al principio, un abdomen agudo, o sea, el paciente no solo estaba con su cetoacidosis, sino que está con un abdomen agudo y lo operaron o lo tienen que operar de una apendicitis, supónganse, y no va a poder ingerir alimentos, qué sé yo, por 24 horas, por 48 horas, en esos pacientes es preferible continuar con la infusión endovenosa. El paciente entonces con diagnóstico previo de insulina, yo vuelvo a su esquema habitual, y en los pacientes que no tenían diagnóstico previo, yo le tengo que iniciar un esquema, que lo voy a iniciar con una insulina basal y con bolos de insulina rápida. Bueno, no vamos a hablar hoy del tratamiento inicial de diabetes tipo 1 porque no es tema de esta charla y lleva mucho tiempo, pero básicamente ustedes van a calcular una dosis entre 0,5 y 0,8 unidades kilo día. Eso es en total, eso ustedes después van a hacer una insulina basal, por ejemplo NPH, y van a hacer bolos de insulina rápida, que puede ser insulina corriente o análogos rápidos. Bueno, vamos rápidamente a las complicaciones que podemos tener en una cetoacidosis. Hipoglucemia e hipocalemia, esto es debido a sobretratamiento con insulina, como ya lo mencionamos, y con el uso de bicarbonato, fundamentalmente la hipocalemia. Durante la recuperación de la cetoacidosis puede ocurrir una acidosis hiperclorémica, pero que generalmente es breve y transitoria. Por eso el monitoreo con el ionograma, que ahora ya vamos a ver cómo lo hacemos. El edema cerebral, que ocurre sobre todo en niños y adultos jóvenes, ¿sí? Igual es poco frecuente, 0,7 a 1%. Pero a veces ocurre en el debut, cuando es el debut de la diabetes tipo 1. El edema cerebral se manifiesta, bueno, como cuando es de cualquier otra causa, con cefalea, que suele ser un síntoma precoz, seguido con un deterioro del estado de conciencia, letargia, convulsiones, incontinencia de esfínteres, cambios pupilares, bradicardia, paro respiratorio, o sea, lo que ustedes ya conocen de un edema cerebral. O sea, pero ¿por qué tiene que estar alerta? Un paciente que estaba recuperándose lo más bien, que ya reunimos los criterios de resolución del cuadro y de golpe empieza con cefalea o con deterioro del estado de conciencia, atentos porque podría ser esto. Que aparte su mortalidad es muy alta, hasta un 70%. ¿Por qué se produce? No se conoce con certeza, podría ser cambios osmóticos en el sistema nervioso central. Para prevenir el edema cerebral en pacientes predispuestos, yo tengo que evitar la sobrehidratación, acá me faltó una P, la rápida reducción de la osmolaridad plasmática, ¿sí? Por eso es que tengo que hacer todo con monitoreo continuo, o sea, si bien yo les di todos los pasos a seguir, tengo que ir evaluando de acuerdo a la evolución del paciente. Y un estricto monitoreo hemodinámico. Otra complicación rara es la hipoxemia, el edema pulmonar no cardiogénico, rhabdomiólisis, todo esto son complicaciones raras. Las tenemos presentes, pero son complicaciones raras. Y también puede ocurrir alteraciones trombóticas y coagulación intravascular diseminada, esto tiene alta mortalidad. En pacientes predispuestos habría que considerar la profilaxis con heparina, que bueno, muchos pacientes internados, tal vez por largo plazo, la utilizan. Pero todas estas complicaciones son raras. Las más comunes son la hipoglucemia y la hipocalemia. Bien, entonces, pasemos a la segunda complicación, que es el estado hiperglucémico hiperosmolar, ¿sí? Este es el nombre que le damos. Ustedes van a recordar, los más grandes, que esto se llamaba coma hiperosmolar no cetósico, ¿sí? Pero el nombre que utilizamos ahora es estado hiperglucémico hiperosmolar. Por varias razones, bueno, acá está, esta es una de las diapositivas del doctor Fabiano, cómo lo describieron por primera vez en el año 57. Síndrome de grave estupor diabético sin cetosis, deshidratación extrema,
y signos neurológicos que incluyen gran depresión sensorial o coma franco. Esto sigue siendo cierto, porque el cuadro neurológico es muy importante y es una complicación diabética en la cual no suele haber cetosis. Pero ¿qué ocurre? A veces puede haber una ligera cetosis, por lo cual ya no se utiliza más el cuadro no cetósico, y no todos los pacientes llegan al coma, por eso tampoco se habla más de coma como nombre del cuadro, ¿sí? Entonces hablamos de estado hiperglucémico hiperosmolar. Entonces, ¿cómo va a estar caracterizado? Por una hiperglucemia grave, por deshidratación extrema, por hiperosmolaridad plasmática y por alteración del nivel de conciencia. Y ausencia de cetosis significativa, o sea, no tenemos el mismo grado de cetosis que teníamos en la cetocidosis diabética. Pero como la fisiopatología es parecida, puede existir algún grado de cetosis, ¿sí? Al contrario que la cetocidosis es más frecuente en los diabéticos tipo 2 y es más frecuente en adultos mayores y también se ve más frecuentemente en mujeres, comparado con varones. Tiene una alta mortalidad, 20%, también hace una década atrás o 20 años atrás era mayor, era casi del 50-60%, actualmente gracias a los tratamientos es menor, pero fíjense que es una mortalidad elevada, 20%. Y es mayor en personas a mayor edad y en presencia de coma. Los factores precipitantes son más o menos parecidos a los que vimos en cetoacidosis. En cualquier situación aguda puede precipitar un estado hiperosmolar, hiperglucémico hiperosmolar. Las infecciones suelen ser la causa más común, por lo cual siempre las tenemos que tener presentes. Hay un pequeño porcentaje que no puede conocerse el factor precipitante. Y esta población, como suele ser una población de mayor edad, tener en cuenta los medicamentos que pueden precipitar el cuadro, como los beta bloqueantes, las tiazidas, corticoides y otros diuréticos. Bien. La fisiopatología, como les dije, es más o menos en cierta forma parecido, son los extremos finales, tanto la cetoacidosis diabética como el estado hiperglucémico hiperosmolar, son los extremos finales de una diabetes descompensada. Y en lo que difieren principalmente es en la severidad de la acidosis, en la presencia de una cetosis significativa y en la deshidratación. Si bien los dos tienen deshidratación, el estado hiperglucémico hiperosmolar es mucho más severo. Fíjense que en el estado hiperglucémico hiperosmolar el grado de insulinopenia suele ser menor, ¿sí? Pero los eventos, como les dije, fisiopatológicos son similares. En los dos hay un déficit de insulina y aumento de hormonas contrarreguladoras, pero en el estado hiperosmolar hiperglucémico existe una cantidad suficiente de insulina como para restringir la lipólisis y la consecuente cetogénesis. La hiperglucemia es más significativa que en la cetoacidosis diabética. Hay marcada glucosuria, intensa poliuria y una deshidratación severa, con pérdida de electrolitos y una severa depresión de volumen, con disminución de la perfusión renal, y todo esto va a llevar a un deterioro del estado de conciencia, que acá está casi siempre presente a diferencia de la cetoacidosis, ¿sí? Y también vamos a tener aumento de citoquinas proinflamatorias, radicales libres, PAI-1, todo lo que ustedes conocen, que va a conducir a un estado protrombótico, con sus consecuencias. Entonces también acá, resumiendo, lo que es el estado hiperosmolar, el estado hiperglucémico hiperosmolar, tenemos deficiencia de insulina y aumento de hormonas contrarreguladoras. Tenemos aumento de lipólisis y proteólisis. Tenemos, como verán, casi lo mismo que teníamos en la cetoacidosis diabética, ¿sí? Sin embargo, lo que no tenemos es la producción excesiva de cuerpos cetónicos. Sí tenemos la hiperglucemia con glucosuria, intensa pérdida de agua y electrolitos, deshidratación que lleva a alteración de la función renal y a hiperosmolaridad. Bien, eso es en resumen la fisiopatología. La clínica, acá tenemos otra diferencia con la cetoacidosis. Habíamos dicho que el comienzo era rápido, pocas horas después del factor precipitante. Acá fíjense que suele ser un comienzo insidioso, días, a veces semanas después del factor desencadenante, por ejemplo, una ACV o una infección, ¿sí?
son pacientes que van a estar con poliuria, polidipsia, debilidad, visión borrosa. Atención porque los adultos mayores suelen tener ausencia o suelen tener menos sed a pesar de que tienen poliuria, ¿sí? Por eso la deshidratación va a ser más intensa. La alteración del sistema nervioso central es variable, ¿sí? Vamos a tener desde pacientes completamente alertas a confusión, letargo, coma, y pueden aparecer convulsiones y otras manifestaciones como nistagmus, temblor, Babinski, mioclonía, o sea, cualquier tipo de signo o síntoma neurológico nos tiene que hacer alertar la presencia de este cuadro. Pueden tener fiebre o no, atención, y pueden tener hipotermia, lo mismo que en la cetoacidosis. No, porque no tenga fiebre, yo no dejo de buscar un cuadro infeccioso, que siempre suele ser el principal factor precipitante. También podemos tener síntomas gastrointestinales como la cetoacidosis, náuseas, vómitos, acá podemos tener ilio, atonía gástrica. Al examen físico vamos a tener signos de marcada deshidratación, hipotensión, taquicardia y, como habíamos dicho, puede haber un estado protrombótico y haber complicaciones como trombofilia, coagulación intravascular diseminada. O sea, es un cuadro grave. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de laboratorio? Vamos a tener una hiperglucemia severa, mayor a 600. Ahora ya vamos a ver las diferencias en un cuadrito con la cetoacidosis. Vamos a tener hiperosmolaridad, mayor a 320 milimoles litros, y vamos a tener hipernatremia, ¿sí? Mayor a 150. El pH y el bicarbonato, esta es otra de las diferencias con la cetoacidosis, va a estar normal o a lo sumo mínimamente alterado, pero nunca en el rango que tenemos en la cetoacidosis. Y va a haber ausencia de cetonemia y cetonuria o van a ser muy, muy leves. Y bueno, vamos a encontrar glucosuria, hipercloremia, aumento de la uremia. Acá están las diferencias, ¿sí? Fíjense, esto para que ustedes lo tengan después presente, no lo vamos a repetir porque vimos todo. Fíjense los niveles de glucemia en el estado hiperglucémico hiperosmolar, generalmente muy elevados, y el tema de la osmolaridad, que en la cetoacidosis puede ser variable. Bien, esto los van a tener después para que ustedes los repasen y comparen, y vamos a ir ahora al tratamiento del estado hiperglucémico hiperosmolar. Acá tenemos 4 puntos importantes que son más o menos parecidos, pero parecidos en cuanto al orden, a la cetoacidosis, con algunas diferencias en el tipo de hidratación que vamos a utilizar. Entonces, ¿cuáles son los puntos? Uno es restablecer la volemia, lo vamos a hacer con una hidratación vigorosa, vamos a reponer electrolitos y vamos a corregir la hiperglucemia, que esto se va a hacer en parte con la expansión de volumen, y a su vez, por supuesto, vamos a tener que administrar insulina. Y tenemos que, como siempre, detectar y tratar el factor precipitante, porque si no el cuadro no se va a resolver. Entonces, fluidoterapia. Que la hidratación, como dijimos, vigorosa es crucial. Tenemos que prevenir el colapso cardiovascular. Estos son pacientes que si no actuamos rápidamente tienen una mortalidad muy elevada. El déficit total de líquidos es alto. 100 a 200 mililitros por kilo de peso va a tener de déficit y eso es lo que tenemos que reponer en el lapso de 24 horas. En ausencia de insuficiencia cardíaca, tenemos que darle un litro y medio de solución salina isotónica en la primera hora, ¿sí? Y luego va a depender del estado de hidratación y de los niveles de electrolitos, ¿sí? Pero llega el paciente con esa deshidratación y le tengo que colgar el suero. Si el paciente está con hipotensión, voy a continuar con la hidratación vigorosa hasta que el paciente se estabilice, ¿sí? La presencia de hipernatremia en el contexto de una hiperglucemia severa sugiere un déficit de agua significativa, por lo cual ustedes en esa formulita que yo le había mostrado antes, que está en las diapositivas anteriores, tienen un factor de corrección para el sodio, porque por cada, digamos, 100 miligramos de decilitro que la glucemia esté arriba de 100, yo tengo que usar este factor de corrección para el sodio, ¿sí? Después tienen bien la formulita en la diapositiva anterior. En pacientes normotensos con natremia normal o elevada, el reemplazo de fluidos debe continuarse con solución salina al 0,45%.
Y si hay hiponatremia, uso solución fisiológica normal, ¿no es cierto? Cuando la glucosa llega a 300, fíjense que acá el nivel es mayor que el que tenía en la cetoacidosis, ahí yo ya le empiezo con dextrosa, cuando llega a 300, ¿sí? Bueno, vamos a al segundo pilar, que es la reposición de electrolitos. Acá es el segundo paso crucial, y acá tenemos que prestarle atención al sodio también. El potasio puede estar normal o elevado, ¿sí? A pesar de la depresión de potasio corporal total, ¿sí? Esto pasa lo mismo que en la cetoacidosis. Y atención, porque recuerden que la insulina hace que el potasio entre a la célula y me puede empeorar una hipocalemia, si hubiera. Deshidratación con C, y sin horrible escrito quedó. No, parezco peor que mi hijo. Con C y sin H. Deshidratación intracelular debida a la hiperosmolaridad, la corregí 1000 veces a la clase, pero me quedó ese error. Produce un eflujo de potasio de las células, y bueno, dado que la insulina induce el ingreso de potasio a la célula, es mandatorio que el nivel de potasio sea menor a 3,3, mayor a 3,3, al igual que en la cetoacidosis, antes de empezar la insulinoterapia. Si yo no tengo este nivel de potasio, no empiezo con insulina, ¿sí? Si tengo más bajo que 3,3, espero, porque si no voy a empeorar la hipocalemia. Si yo tengo un potasio de 3,3 a 5,3, yo ya le empiezo a reponer potasio, 20 a 30 mg por litro, y ahí ya puedo empezar con la insulina, ahora ya lo vamos a ver, y voy a mantener los niveles de potasio entre 4 y 5 mg litro. Tengo que chequear los niveles de magnesio y si son necesarios los tengo que reponer. El fosfato no está indicado reponerlo de rutina, solamente si el nivel de fosfato fuera muy bajo, el nivel de fosfatemia menor a 1 mg litro, o en caso de disfunción cardíaca o de estrés respiratorio. Bien, la insulinoterapia, acá en el estado hiperglucémico hiperosmolar, lo mismo, no es que llegue el paciente y por más que yo tenga 700 de glucemia, yo le voy a enchufar insulina. Atención, que eso puede agravar el cuadro. Para la insulina espero a que por lo menos la primera hora de hidratación y a tener el resultado del ionograma. Entonces, la dosis va a ser un bolo inicial de 0,1 unidad kilo, y luego vamos a seguir un goteo endovenoso de 0,1 unidad kilo hora. También lo mismo, lo ideal es la bomba, infusión continua en la terapia. Hay dos esquemas, van a ver, cualquiera de los dos se puede utilizar. La otra es hacer 0,14 unidades kilo hora sin hacer bolo inicial, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones se pueden utilizar. Y si la glucemia no se reduce en 50, 70 miligramos, miren, tampoco es que yo quiero que pase de 600 a 300, ¿sí? Quiero que baje 50, 70 miligramos de decilitros en la primera hora. Atención a esto, no quiero que el paciente esté en 2 horas perfecto, porque eso me va a llevar a muchas complicaciones. Entonces, si en la primera hora yo no logré que baje 50, 70, o sea, supónganse tenía 650 y no logré que llegue a 600, 590, ahí tengo que duplicar la dosis de insulina. Pero si arranqué con 650 y yo ya lo tengo en 550, listo, lo dejo en ese ritmo, ¿sí? No quiero que en la primera hora el paciente me normalice la glucemia de ninguna manera. Yo sigo con ese ritmo y cuando la glucemia llega a 300, ahí reduzco la dosis de insulina a la mitad. Y ahí le agrego, como habíamos visto antes, la hidratación con dextrosa al 5%. Y yo lo que quiero es mantener, fíjense, niveles de glucemia entre 250 a 300, que por ahí en cualquier paciente hospitalizado me parecería mucho, pero yo acá estoy tratando un estado hiperosmolar, hiperglucémico. O sea que yo, hasta que el paciente se estabilice, manteniendo estos niveles, serían miligramos de decilitro, yo estoy conforme. Bien. Esto que no me cansé de mencionárselos, buscar, una vez que yo tengo el paciente estabilizado, buscar la infección. Acuérdense que aunque no esté el paciente con fiebre, le hago placa de tórax, le hago cultivo si sospecho alguna infección, no dejo de buscar y tratar el factor precipitante. Entonces, les voy a resumir, porque fueron muchas cosas, cómo sería esto.
En fluidos tenemos en cuenta el estado hemodinámico del paciente. Si el paciente estuviera en shock cardiogénico, tengo que usar, además de la hidratación, agentes expresores. Si tengo una hipovolemia severa, 1 litro hora, ¿sí? Que son los pacientes que van a estar hipotensos. Si tengo deshidratación severa, con sodio bajo, le doy solución fisiológica. Si el sodio está normal o alto, le doy la solución de cloruro de sodio al 0,45%. Bueno, acá les habla de nuevo del sodio corregido, que ustedes tienen la formulita en una de las diapositivas. Y cuando la glucemia llega a 300 o menos, le agrego la dextrosa, acuérdense. En cuanto al potasio, si es menor a 3,3, perdón, acá no es mantener, es no iniciar insulina, esperar para la insulina, me quedó mal traducido. Esperar para iniciar insulina, ya lo voy a corregir antes de dejárselos. Y le vamos a dar 20 a 30 miliequivalentes por hora hasta que el potasio sea mayor a 3,3, ¿sí? Si el potasio está en 3,3 y 5,3, le voy a dar 20 a 30 miliequivalentes por cada litro de fluido endovenoso y mantengo el potasio entre 4 y 5. Y si está mayor a 5,3, no le administro potasio y monitoreo hasta que baje, porque cuando lo hidrate con la insulina el potasio sí o sí va a bajar. La insulina, entonces, como dijimos, un bolo, seguido de un bolo de 0,1 unidad kilo, seguido de una infusión, o bien sin bolo, una infusión de 0,14 unidades kilo. Acuérdense que si la glucemia no se reduce en esta cantidad, duplico la dosis. Y cuando la glucemia llegó a 300, reduzco la dosis de insulina a la mitad, ¿sí? Eso sería en resumen. ¿Cómo hacemos el seguimiento? ¿Sí? Estos pacientes son pacientes graves, que como vimos tienen una alta mortalidad, entonces el monitoreo debe ser muy estricto. Le vamos a medir la glucemia capilar cada hora para ir ajustando la dosis de insulina. Y cada 2 a 4 horas le vamos a tomar muestras para ionograma, urea, creatinina y glucemia. Todo esto lo vamos a hacer hasta que el paciente esté estable. Y cuando la osmolaridad plasmática es menor a 3,15 y el paciente ya está recuperado de su estado de conciencia, ahí yo ya puedo iniciar con la insulina, con un régimen de insulina subcutánea, lo mismo que dijimos en cetoacidosis, ¿sí? Vamos a hacer basal, bolo, la dosis es variable, yo puedo calcular 0,5 a 1 unidad kilo, pero es variable, porque estos suelen ser diabéticos tipo 2, de ninguna manera voy a volver a medicación oral en este momento, yo paso de la insulina endovenosa a un esquema de insulina subcutánea, y lo mismo que en la cetoacidosis, yo le doy la primera dosis de insulina, pero mantengo la infusión endovenosa por lo menos hasta 2 horas posterior a la primera dosis de insulina. Buscamos las principales complicaciones, que al igual que en la cetoacidosis son la hipoglucemia y la hipocalemia. Puede ocurrir edema cerebral también, extremadamente raro, más raro aún que en la cetoacidosis. Y suele ser igual que en la cetoacidosis, más común en adultos jóvenes, ¿sí? Y lo mismo, ¿cuándo se va a producir? Porque fuimos demasiado rápidos en hidratarlos, en corregir el déficit, la hipernatremia, en corregir la hiperglucemia, ¿sí? Tiene que ser toda una corrección muy, muy gradual. Y para la prevención de recurrencia, bueno, educación diabetológica, ajustar el tratamiento, ojo, lo vemos mucho a estos cuadros en adultos mayores institucionalizados, o sea que están en un geriátrico. Hay que educar al personal de la institución acerca de que, bueno, si llegan a ver al paciente soporoso, si es un paciente que está orinando mucho, más de lo habitual, bueno, que lo detecten precozmente, ¿sí? Y que siempre les aporten una buena hidratación para prevenir, porque un paciente que tuvo un estado hiperosmolar hiperglucémico lo puede repetir. Bien, no sé cómo estamos con el horario, más o menos estamos. Pero bueno, ya vamos terminando con esta primera parte. La última urgencia relacionada con diabetes es la hipoglucemia, ¿sí? También acá lo mismo, teníamos una clásica definición, que ustedes la deben conocer, que era la tríada de Whipple, o sea, síntomas
de hipoglucemia, con una glucemia plasmática baja de menos de 55, en algunos lugares van a ver 45, y el alivio de los síntomas con aumento de la glucemia, lo cual es verdad, si tenemos un paciente con todo esto, tiene una hipoglucemia, pero lo que se ha advertido mucho en estos últimos años es que hay muchas hipoglucemias inadvertidas, o sea, el paciente tiene hipoglucemia pero no tiene síntomas, ¿sí? Esto se vio mucho con estudios hechos en los últimos años y también ahora con el uso de las nuevas tecnologías, las bombas que tienen monitoreo continuo o el uso de monitoreo continuo, se ve que pacientes presentan hipoglucemias y no tienen síntomas, lo cual no deja de ser un episodio severo, no severo, pero dañino para el paciente. Le menciono simplemente estos estudios, que fue a raíz de estos estudios que se le empezó a prestar mucha atención a la hipoglucemia en los pacientes con diabetes, ¿sí? Estos estudios, brevemente, le digo, eran estudios que buscaban tratamiento intensivo, tratamiento óptimo, lograr las mejores hemoglobinas glicosiladas. ¿Y qué pasó? En resumen, ¿no? Son más complejos, pero en resumen, se vio que los pacientes con mejores controles, con mejores hemoglobinas glicosiladas, tenían mayor mortalidad. Entonces, ¿qué estaba pasando? Y que había hipoglucemias graves. A ver, no sé qué apreté. Fíjense las tasas de hipoglucemias graves en estos estudios, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos servía tener al paciente recontra bien controlado si se nos iba a morir por una complicación como es la hipoglucemia? ¿Está? Entonces, ¿cuál podríamos decir que es la definición de hipoglucemia? Es cualquier episodio de concentración plasmática de glucosa anormalmente baja, con o sin síntomas, en la cual el individuo se expone a un daño. Bueno, la etiología, nosotros y ustedes como médicos de guardia lo que más van a ver es como complicación del tratamiento de diabetes, y fundamentalmente la insulina y los insulinos secretagogos, o sea, las sulfonilureas en mayor medida y en menor medida las meglitinidas, ¿sí? Después hay otra larga lista de drogas que pueden dar hipoglucemia. El alcohol, lo mismo. La ingesta excesiva de alcohol suele dar hipoglucemia en pacientes diabéticos tratados con insulinos secretagogos, pero bueno, está en la larga lista. Después van a ver indometacina, pentamidina, quinina. No son causas comunes, pero ustedes sí tienen que hacer una anamnesis de un paciente que no es diabético y que reciben con hipoglucemia, o incluso si es diabético, porque bueno, después van a ir a buscar cuál podría ser la droga que le está precipitando o empeorando su situación de hipoglucemia. Estos serían los pacientes diabéticos y causados por drogas. Y después tenemos un montón de causas como insuficiencia hepática, renal, cardíaca, severas. Lo mismo, estas son situaciones que no vamos a ver hipoglucemia muy frecuentemente, o al menos no hipoglucemias severas que nos causen una urgencia, salvo si el paciente tiene una diabetes y está tratado. Es muy común, por ejemplo, en un paciente con insuficiencia renal que está con insulina y que su insuficiencia renal empeora, que empieza a presentar hipoglucemia, ¿sí? Lo mismo con todas las otras situaciones, sepsis, trauma, grandes quemaduras, deficiencias hormonales, cortisol, o sea, una insuficiencia suprarrenal, insuficiencia de glucagón, de epinefrina, estos son muchísimo más raros, tumores secretores de IGF-2, el IGF-2 es un factor de crecimiento, son causas raras de hipoglucemia, ¿sí? Y todas estas que vimos acá, pueden dar hipoglucemia sin que haya diabetes, pero lo más común es que empeoren la hipoglucemia en un paciente con diabetes. Después causas muy raras, que las vamos a ver los especialistas, como insulinoma, otras causas como, tumores pancreáticos no insulinomas, un montón de causas de hipoglucemia en ausencia de diabetes, digamos. Se las nombro para que ustedes las tengan, digamos, pero estas ya son muy raras y generalmente ya las manejamos los especialistas. Y el manejo de un episodio de hipoglucemia agudo va a ser el mismo. Entonces, ¿cómo se clasifica hoy en día la hipoglucemia? Ya un valor de menos de 70, que fíjense que 70 miligramos de decilitro es el rango inferior normal de cualquier persona, ya lo consideramos un valor de alerta. Si tenemos pacientes que tienen valores de 70, pacientes en tratamiento, ya tenemos que ajustar
el tratamiento de su diabetes, porque no queremos que tenga estos valores, ¿sí? Hace ya varios años que el tratamiento óptimo, o sea, el valor óptimo de glucemia en ayunas es 80, 110. No queremos que tenga la glucemia normal de una persona no diabética. Y si tenemos valores de menores a 54, ya hablamos de una hipoglucemia clínicamente significativa. Fíjense, esto es más o menos que no en todos los pacientes ocurre de la misma manera, pero en general. Como dijimos, un valor de mayor de 70 es un valor de alerta, ¿sí? Generalmente cuando baja a menos de 50 ya empiezan a aparecer los síntomas adrenérgicos de la hipoglucemia, como sudoración, palidez, temblor, taquicardia, ansiedad, hambre. Y cuando baja a menos de 30, pero no siempre, a veces lo vemos con niveles mayores a 30, aparecen los síntomas neuroglucopénicos, que son el otro grupo de síntomas que puede presentar el paciente, que es por justamente la ausencia de glucosa o la muy baja llegada de glucosa al cerebro. Esto va a llevar a confusión, alteración en el comportamiento, agresividad, habla incoherente, lapsus en la conciencia, y bueno, mareo, debilidad, dolor de cabeza, visión borrosa, afasia, disartria, pueden incluso presentar déficit motor. Hemos visto por guardia, a ustedes les puede pasar, puede llegar un paciente incluso con un foco, por ejemplo, con una hemiparesia o una hemiplegia, que revierte totalmente al restituir sus niveles de glucemia. Parestesia, convulsiones, ¿sí? A medida que avanza en gravedad, son más graves los síntomas neurológicos. Entonces, vamos a hablar de una hipoglucemia grave cuando requiere ayuda de otra persona que administre hidratos de carbono, ¿sí? Esto no necesariamente es la hipoglucemia que va a llevar a la guardia, pero si el paciente está en su casa y no se da cuenta que tiene una hipoglucemia y un familiar, un compañero de trabajo tiene que hacerse cargo, hablamos de una hipoglucemia grave. Después tenemos hipoglucemia documentada sintomática, que son pacientes que tienen síntomas y además se miden y tienen una glucemia plasmática, una glucemia capilar en realidad, porque menor a 70. La hipoglucemia asintomática o inadvertida, la que les hablé al principio. El paciente se mide, tiene glucemia baja, pero no tiene manifestaciones clínicas acompañantes. Hipoglucemia asintomática probable, el paciente tiene síntomas, pero no tiene manera de confirmarlo en ese momento, por ahí come hidratos de carbono y se le pasan, entonces la consideramos probable. Y después tenemos la hipoglucemia relativa o pseudohipoglucemia, en que son pacientes con diabetes que tienen síntomas propios de la hipoglucemia, pero los niveles no son menores a 70. Lo vemos muy frecuentemente, vemos personas con diabetes en el consultorio, que a lo mejor pacientes que estaban descompensados, que tenían niveles de glucemia de 200, 250 permanentes, si uno les ajusta el tratamiento y se empiezan a mejorar, a veces con niveles de 100, de 110, de 80, pueden tener síntomas de hipoglucemia, que es lo que llamamos acá hipoglucemia relativa o pseudohipoglucemia. Como verán, digamos, la hipoglucemia sintomática severa, que por ahí van a ser la que ustedes ven en la guardia, es en realidad la punta de un iceberg, que fíjense, tenemos la asintomática no severa y todo acá abajo las asintomáticas no severas y severas, ¿sí? La hipoglucemia es un problema muy importante hoy por hoy con los tratamientos de diabetes y con el tema de los riesgos cardiovasculares. Entonces la tenemos que tener muy presente. Y también mínimamente para que tengamos presente cómo se van produciendo los mecanismos compensatorios. Si yo tengo una glucemia de 83, ya el páncreas normalmente deja de producir insulina. Cuando está en 68, aumentan las hormonas contrarreguladoras, glucagón y adrenalina. 66 aumenta la hormona de crecimiento. Y el cortisol aumenta más o menos cuando está en 58. ¿Sí? Entonces, ¿qué otras cosas, además de los síntomas que vimos? Ojo, porque los pacientes con hipoglucemia tienen un mayor riesgo de arritmias cardíacas, van a tener prolongación de la repolarización con aumento del QT, pueden tener muerte súbita, y a su vez pueden tener, digamos, de los síntomas
cognitivos que vimos pueden precipitar, por ejemplo, la aparición de una ACV, los episodios recurrentes de hipoglucemias. Bien, ¿quiénes son los pacientes que tienen mayor riesgo de tener hipoglucemias graves? Los que tienen una duración de su diabetes más prolongada. A mayor duración de la diabetes, más riesgo de hipoglucemia. Cuando ya tuvieron hipoglucemias previas, cuando los niveles de hemoglobina son menores de 6,5 o mayor que 9, se refiere a que son pacientes que por ahí van a estar haciendo correcciones con insulina y pueden, si bien van a tener mal control, van a tener valores altos, pueden igual hacer hipoglucemias. El paciente diabético descompensado puede hacer hipoglucemias por exceso en las correcciones, por ejemplo. Los pacientes delgados, cuando hay neuropatía autonómica, porque justamente es una de las causas de hipoglucemia inadvertida, también se vio que los pacientes con pie diabético o con úlceras periféricas tienen mayor frecuencia de hipoglucemia, la insuficiencia renal que ya la mencionamos. El tratamiento intensivo, como dijimos, muchas veces nos lleva a tener un óptimo control entre hemoglobina glicosilada, pero tiene más riesgo de hipoglucemia. Bueno, tratamiento, como ya vimos, la insulina, la repaglinido, las sulfonilureas, y el uso concomitante de otros fármacos que también ya los mencionamos. Bueno, esto simplemente lo vamos a pasar muy rápidamente, porque esto, como les dije, ustedes van a recibir pacientes con hipoglucemias, que generalmente va a ser un paciente diabético y la hipoglucemia va a ser consecuencia de su tratamiento. Pero si yo tengo paciente con hipoglucemia que no es diabético, yo voy a tener que estudiarlo, sobre todo lo que quiero descartar es un insulinoma. Pero como les dije, esto ya es resorte del especialista y no es algo que ustedes van a hacer en guardia, ustedes van a tratar la hipoglucemia. Pero va a quedar acá la diapositiva para que ustedes tengan brevemente cómo estudiamos un paciente con hipoglucemia que no es diabético. Esta está la interpretación del test de ayuno, que es el que hacemos para descartar insulinoma. Y ahora sí vamos a lo que es el tratamiento de la hipoglucemia. El paciente debe ingerir 15 a 20 gramos de glucosa cada 15 minutos, esto cuando el paciente está consciente, ¿sí? Ahí se me fue una S de más también. Y hasta que la hiperglucemia esté resuelta, ¿sí? 15 a 20 gramos de glucosa, más o menos cada 15 minutos. 5 gramos, esa es una cosa muy importante, que lo tenemos que saber nosotros y lo tiene que saber el paciente. No es que el paciente, por ejemplo, ingiere 2 cucharadas de azúcar y enseguida va a estar bien. No, por lo menos tiene que esperar 15 minutos para sentirse bien. Y si no mejoró, recién ahí se vuelve a dar hidratos de carbono. Si no, lo que voy a producir es una hiperglucemia posterior. Y también vamos a tener en cuenta, ojo, que los alimentos ricos en grasa enlentecen la absorción de glucosa, lo cual son menos efectivos. ¿Por qué esto? Porque muchas veces, tanto el paciente, los familiares, y a veces le damos, por ejemplo, un alfajor. Las comidas mixtas van a tardar más en resolver el cuadro. Yo tengo que darle, si tuviera glucosa, que hay algunos preparados farmacológicos de glucosa, a veces los pacientes tienen, o venían en una época unas tabletas que ahora no vienen más. Pero si no, azúcar o una bebida, por ejemplo, una gaseosa no dietética, ¿sí? O agua disuelta en azúcar, o una infusión, un té con azúcar, o directamente el azúcar de cocina, ¿sí? Pero no le doy un sándwich, un alfajor, porque eso me va a demorar la corrección de la hipoglucemia. Eso si el paciente está consciente, no necesito más que eso. Si el paciente tiene una hipoglucemia severa o el paciente está incapacitado para ingerir, le tengo que dar glucosa parenteral, ¿sí? El famoso glucosado hipertónico, ¿sí? Entonces le vamos a dar 25 gramos de glucosa en bolo, que le voy a dar un bolo endovenoso, se hace un bolo lento, digamos, no requiere gran cosa, y lo repito, lo mismo, no lo repito cada 10 segundos, ¿sí? A veces es necesario, generalmente con un solo bolo el paciente ya vuelve en sí y después yo puedo seguir con la vía oral. A veces, depende del contexto, si es un paciente hospitalizado que es una hipoglucemia, yo lo tengo que dejar con infusión de dextrosa. Lo voy a tener que ir controlando, ¿sí? Para que no me haga una hiperglucemia de rebote.
Y bueno, otro de los recursos que tenemos es el glucagón, que lo podemos usar intramuscular o subcutáneo. Viene la ampolla, ya prellenada, viene así, preparada, de 1 miligramo. Esto podría ser, por ejemplo, en guardia, en una ambulancia que yo no le puedo buscar la vía endovenosa, se puede usar por eso. Muchos pacientes diabéticos, sobre todo los tipo 1, los que están con insulina, tienen en su casa, siempre se los recetamos y lo tienen en la heladera, para que en caso de hipoglucemia un familiar se los pueda administrar. Esto es en caso de hipoglucemia severa, cuando el paciente no puede ingerir, ¿sí? Si no, no es que cualquier episodio de hipoglucemia yo le voy a dar glucagón. Bueno, una vez resuelto el episodio, yo tengo que tratar la causa específica, ¿sí? Modificar el esquema de tratamiento y reeducar al paciente en lo que es prevención de las hipoglucemias, en reconocer precozmente y en el autotratamiento de estos episodios. Bueno, y en los pacientes no diabéticos, en los que no encontramos la causa de hipoglucemia, hay que implementar el tratamiento correspondiente, que eso es lo que le había dicho antes. Supongamos que uno diagnosticó un insulinoma, la cirugía, pero eso escapa al contexto de esta clase. Y para finalizar este primer bloquecito, el otro es más corto, no se preocupen, me gustó finalizar con esta frase de Joslin, que es un genio, un grande de la diabetología mundial, que él dice que la educación no es parte del tratamiento, sino que es el tratamiento en diabetes, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas 3 complicaciones que vimos, las 3, pueden ocurrir igual en pacientes bien educados, pero muchas veces con educación yo prevengo gran parte de sus episodios, tanto de cetoacidosis como de coma hiperosmolar, estoy diciendo estado hiperosmolar hiperglucémico o hipoglucemias. Bien, eso es todo. No sé si vamos a hacer algunas preguntitas o quieren ya pasar directamente a la otra parte. No sé qué toqué acá. Bueno, vamos a aprovechar, así después pueden ir a disfrutar el sábado. Vamos a hacer entonces la última parte, que son las otras 3 urgencias endocrinológicas más frecuentes que ustedes pueden recibir en una guardia, que son el coma mixedematoso, la tormenta tirotóxica y la insuficiencia suprarrenal aguda. Entonces, vamos a empezar con el coma mixedematoso, que lo puse entre comillas porque también ahora el nombre coma mixedematoso no se utiliza tanto, sino que hablamos de hipotiroidismo severo, mixedema y coma, ¿sí? Lo podemos definir como una condición clínica rara, ¿sí? No es una complicación muy frecuente, pero que amenaza la vida del paciente. No todos los pacientes están comatosos, como les dije recién, por eso algunos autores prefieren el término de hipotiroidismo muy severo descompensado, ¿sí? De todas maneras, si hablamos de coma mixedematoso, todos nos entendemos. Bueno, no anda el mouse para señalar. Ocurre, digamos, en pacientes con un hipotiroidismo generalmente de larga duración, no tratados o bien que abandonaron el tratamiento. Es más frecuente en mujeres, en personas de edad avanzada y en el invierno. La fisiopatología, como vimos en todas las otras urgencias, casi siempre tenemos un evento precipitante que causa la disruptura de la homeostasis, ¿sí? Que mantiene al paciente hipotiroideo mediante un número de adaptaciones. Digamos, el paciente hipotiroideo normalmente tiene vasoconstricción periférica, tiene una hipertensión diastólica, tiene una disminución en la volemia, que hace que esto pueda mantener su temperatura corporal a pesar de que tenga un hipotiroidismo significativo. Pero, acá está, volviendo. En caso de que esta homeostasis se interrumpe, por ejemplo, si la volemia se reduce aún más, por ejemplo, en presencia de una hemorragia digestiva por el uso de diuréticos, cuando hay compromiso respiratorio, por ejemplo, una infección pulmonar intercurrente, cuando hay alguna alteración de los mecanismos regulatorios en el sistema nervioso central, por ejemplo, por un ACV, uso de sedantes, hiponatremia, ¿sí? Esto que yo les pongo la cita porque para que ustedes lo tengan presente, está muy bien en la revista Medicina de Buenos Aires desde el año 2017, está en español y está muy claro, ¿sí? Yo saqué varias cosas de ahí para esta clase,
porque la verdad que está muy claro y muy práctico. Ustedes saben que, bueno, en el hipotiroidismo, dijimos, tenemos un factor precipitante, esto nos va a llevar a que disminuya aún más la T4, que disminuya la T3 intracelular, y nos va a llevar a todas las consecuencias, en primer lugar en el sistema nervioso central. Se altera la termogénesis, lo que nos va a llevar a hipotermia, que va a también llevar a alteración del estado mental. Va a haber alteraciones respiratorias con disminución de la sensibilidad a la hipercapnia e hipoxemia, insuficiencia respiratoria y anoxia cerebral. Esto también nos puede llevar al coma. Acuérdense que en el hipotiroidismo tenemos normalmente un inotropismo y cronotropismo fundamentalmente negativo, podemos tener bradicardia, va a disminuir el gasto cardíaco, va a haber vasoconstricción, disminución del volumen sanguíneo, que puede llevar a una disminución de la presión arterial y shock. Y a nivel del riñón, todo esto que vimos va a llevar a retención de líquido, permeabilidad vascular, con edemas e hiponatremia, ¿sí? Y todo esto va a contribuir a que se pueda producir un coma. Entonces, yo tengo que tener en cuenta para el diagnóstico clínico 3 puntos claves. Uno, la alteración del estatus mental. El paciente, si bien, como dijimos, a veces no puede no llegar al coma, va a tener somnolencia, letargia, a veces de varios meses de duración, ¿sí? Que van a progresar a estupor y a veces a coma, ¿sí? Y pueden ocurrir a veces como episodios transitorios. Esto de la larga evolución es que porque cuando llega al coma mixedematoso o al hipotiroidismo muy severo descompensado, son pacientes que ya venían, por ejemplo, lo vemos mucho en invierno en personas en situación de calle, que a lo mejor o no sabían que tenían hipotiroidismo o tienen hipotiroidismo, no están tratados. Es muy común, los que hacen guardia les habrá pasado que llegan ese tipo de pacientes con coma hipotiroideo, ¿sí? Vienen de varias semanas con los síntomas. Lo mismo por ahí en personas en un geriátrico. La alteración entonces dijimos, una es la alteración del estatus mental, la segunda es la alteración de la termorregulación con hipotermia, ¿sí? Y a menor temperatura corporal, peor pronóstico. Ojo, porque bueno, lo que tenemos en los termómetros que solemos utilizar en clínica muchas veces no me registran en forma segura lo que es una hipotermia. Lo vemos ahora que nos miden la temperatura cada rato, que muchos de nosotros por ahí tenemos 35 en muchos lugares, y bueno, entonces lo que tenemos que tener es un termómetro seguro para medir la hipotermia. Y ojo, porque por ahí el paciente tiene una infección importante y la ausencia de fiebre es como una manifestación de esa hipotermia. Y tenemos el factor precipitante, que puede ser, como dije antes, en la exposición al frío, infecciones, medicamentos, trauma, CV, insuficiencia cardíaca, o sea, siempre hay un factor precipitante para este cuadro. ¿Qué otras manifestaciones vamos a encontrar? Bueno, todas las manifestaciones de que conocemos del hipotiroidismo, pero todas exacerbadas. Las gastrointestinales, que como sabemos el paciente hipotiroideo puede tener constipación. Bueno, acá podemos llegar al hilio paralítico, al megacolon, además de presentar anorexia, náuseas, dolor abdominal, distensión. Manifestación neuropsiquiátrica, como dijimos, pueden ser de larga evolución, letargia, bradipsiquia, alteraciones de la memoria, disfunción cognitiva. A veces pueden presentar convulsiones. Cardiovasculares pueden ir de cardiomegalia, a veces por derrame pericárdico, bradicardia, disminución de la contractilidad miocárdica. Alteraciones en la función renal y en el manejo hidroelectrolítico, como dije antes, va a aumentar el agua corporal total, pero va a haber reducción del volumen plasmático, o sea que va a haber una reducción del flujo renal, menor excreción de agua y menor reabsorción de sodio. Vamos a tener hiponatremia y vamos a tener hiposmolaridad. Y además, falta de respuesta a las infecciones. Digamos, esto es un cuadro con alta mortalidad y en parte, como el factor precipitante muchas veces es una infección, esto es causa de la elevada mortalidad que tiene el cuadro. Y puede, bueno, por supuesto, cuando buscamos la causa precipitante vamos a tener la clínica de esa patología subyacente que puede ser una infección, una ACV, un infarto. Atención, porque digamos, la clínica del ACV puede quedar enmascarada a veces por el propio cuadro del coma mixedematoso, ¿sí?
Es importante el diagnóstico diferencial de un paciente hipotiroideo que está en coma por otra causa. Por ejemplo, podemos tener un hipotiroideo que no sea un hipotiroidismo severo descompensado o coma mixedematoso, pero que está cursando una ACV, ¿sí? Estos van a ser uno de los principales diagnósticos diferenciales y los más difíciles. O sea que ante la duda de su cuadro neurológico, yo le tengo que hacer una tomografía, una resonancia para descartar un evento isquémico o hemorrágico. ¿Qué voy a encontrar en el examen físico? Lo que ya venimos diciendo, una hipotermia, hipoventilación, hipotensión, bradicardia, piel fría, seca y descamada, retraso o ausencia de los reflejos osteotendinosos. Esto que no solamente está en esta revista, lo van a ver en varios libros de terapia intensiva, de guardia, ¿sí? Es muy importante, este score no lo vamos a mencionar punto por punto, pero fíjense que a la frecuencia cardíaca, a cada cosa le da un puntaje, ¿sí? A los síntomas y signos que yo encuentro. Entonces, yo sumo todo esto y voy a hacer el score. Y si yo tengo un score mayor a 60, es altamente sugestivo. Si el score es menos de 25, es improbable el diagnóstico. Y si está entre 29 y 59, es ya sugestivo de que está en riesgo de entrar a un coma mixedematoso. ¿Qué voy a encontrar en el laboratorio? Bueno, puedo encontrar en la parte general, puedo encontrar anemia, hiponatremia, como ya dijimos, puede haber hipoglucemia, hipercolesterolemia, que es propio de los hipotiroideos, perdón, elevación de la creatinina sérica, aumento de las enzimas musculares, la miopatía hipotiroidea, recuerden, puede haber acidosis respiratoria y en la mayoría de los pacientes puede haber una TSH, una T4 libre baja y una TSH elevada. Esto es una emergencia médica, yo a estos pacientes los tengo que ingresar en UTI y va a ser un manejo multidisciplinario. El diagnóstico temprano, la rápida administración de hormonas tiroideas y las medidas de sostén adecuadas son fundamentales para un buen resultado, ¿sí? Pero igual, como les dije antes, la mortalidad es elevada, 30 a 50%. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves? La administración de hormonas tiroideas por vía endovenosa, que ahora ya la vamos a ver. Los pacientes con coma mixedematoso o con hipotiroidismo severo van a tener una hipercortisolemia, independientemente de que por ahí tengan insuficiencia suprarrenal asociada. La van a tener, entonces yo les tengo que dar hidrocortisona endovenosa a estos pacientes. ¿Sí? Y hay que empezarlo antes de empezar el tratamiento con T4 o T3. El paciente va a estar con hipoventilación, por eso no tenemos que retardar si fuera necesario, vamos a empezar con oxigenoterapia, pero si fuera necesario, intubación y asistencia respiratoria mecánica. Para corregir la hipotermia, atención, se hace con mantas, con frazadas, pero no con mantas eléctricas ni con calentamiento directo como por ejemplo estufas, ¿sí? Porque esto me puede llevar a una vasodilatación y shock. La hiponatremia la voy a tratar con una leve restricción de fluidos, cuando la hiponatremia es moderada. Ahora, si es menor a 110 a 115, ahí le tengo que dar solución salina hipertónica en pequeños volúmenes. La hipotensión generalmente mejora con las medidas de sostén y cuando lo empiezo a administrar T4 y T4 le vamos a administrar nosotros porque no tenemos T3 endovenosa. Y con una expansión de volumen, con eso ya mejora. Ahora, si fuera necesario, voy a utilizar sustancias presoras, si no mejora con lo anterior. La hipoglucemia casi nunca suele ser severa, pero bueno, la voy a monitorizar y si es necesario le agrego glucosa endovenosa. Y como siempre, identificar y tratar el factor precipitante. ¿Cómo vamos a administrar hormona tiroidea? Acá en la Argentina lo que tenemos es la levotiroxina, o sea, la T4 endovenosa, y lo que le vamos a dar es una dosis inicial, vienen en ampollas de 100 microgramos, lo que le vamos a dar es de 100. Lo que le vamos a dar es una dosis de 300 a 500 microgramos, y si no responde, a las 24 horas se le agrega T3. Esto es lo que dice uno de los esquemas. Hay otros esquemas que le dan de entrada las dos hormonas, T4 y T3. Esto se los menciono simplemente, pero en la Argentina no tenemos preparados inyectables de T3, por lo cual usamos T4. Entonces,
como les dije, la ampolla de 200 microgramos, le vamos a dar una dosis inicial, se le puede dar una ampolla, y la repetimos a las 24 horas, y luego lo mantenemos con 100 microgramos por día hasta que el paciente tenga, digamos, la absorción enteral asegurada. Si por razones de extremada fuerza mayor no se dispone de preparados inyectables, hoy por hoy la mayoría de las guardias y los centros de tercer nivel tienen disponible o la consiguen rápidamente, pero si no lo tuviéramos, se puede dar por vía oral, y muchas veces, depende de cómo está el estado de conciencia, lo que hacemos es darlas por sonda nasogástrica. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el paciente que ingresa con un coma mixedematoso? Le vamos a dar hidrocortisona por vía parenteral, le vamos a dar levotiroxina por vía endovenosa al menos las primeras 48 horas, y vamos a tratar las infecciones concomitantes, vamos a tratar la hipoventilación, vamos a tratar la hipotermia con calentamiento pasivo, recuerden, no activo o no directo, y la hipotensión arterial la mejoramos con la reposición de volumen, y si fuera necesario agregamos drogas presoras. La hiponatremia vamos a tratar con solución hipertónica solamente si es muy marcado, solución salina hipertónica, ¿sí? Si no, corrige con las medidas anteriores. Y, como siempre, factor precipitante. Bueno, acá les fui poniendo la bibliografía en cada tema. Ahora vamos al segundo tema de este bloque, que serían la tormenta tiroidea, todo lo contrario de lo que acabamos de ver, pero que también va a tener alteraciones del sistema nervioso central, va a presentarse con taquicardia, y acá al revés va a haber hipertermia. Y siempre me gusta aclarar un par de terminologías, ¿sí? Porque a veces hay confusión. Cuando hablamos de tirotoxicosis, que un error es confundir tirotoxicosis con crisis tirotóxica o tormenta tirotóxica. Tirotoxicosis es el síndrome clínico resultante de la elevación de los niveles en sangre de T4 y T3. Eso es la tirotoxicosis, pero que no es sinónimo de hipertiroidismo, ¿sí? Hipertiroidismo es la elevación de los niveles en sangre de hormonas tiroideas que se debe a un aumento de la biosíntesis, o sea, de la síntesis y liberación de hormonas tiroideas. Por ejemplo, la enfermedad de Graves o un adenoma tóxico. Eso es hipertiroidismo, que da una tirotoxicosis, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay una ingesta accidental, subrepticia y atrogénica de levotiroxina puede dar una tirotoxicosis. Una tiroiditis aguda puede dar una tirotoxicosis, una tiroiditis subaguda. ¿Está? Bien. Bueno, ahora sí vamos a lo que es la tormenta tirotóxica en sí. Es un síndrome agudo que amenaza la vida del paciente, como todas las urgencias endocrinas que hemos visto hasta ahora. Es poco frecuente, la incidencia esta, creo que es de Estados Unidos, no es de nuestro país porque no tenemos casuística reportada, creo, pero son 0,2 casos por 100.000 habitantes por año. La causa más frecuente es la enfermedad de Graves, pero puede verse en otras etiologías de hipertiroidismo. Hay un predominio femenino, se puede dar a cualquier edad, desde neonatos, por ejemplo, por enfermedad de Graves materna, hasta la senectud. Y también tiene una alta mortalidad, 10 a 25%. Siempre encontramos también factores precipitantes, que son casi los mismos que hemos mencionado para las otras urgencias, ¿sí? Se describen como raros, por ejemplo, la palpación vigorosa de la glándula, yo la verdad nunca vi por esto, pero está descrito, intoxicación por aspirinas, neurotoxinas, estas son otras causas raras. Pero lo mismo, siempre existe un factor precipitante. Clínicamente, ¿qué vamos a encontrar? Pero generalmente son pacientes que suelen tener antecedentes de hipertiroidismo, y si es su forma de debut, vamos a ver por ahí pacientes que pueden presentar bocio o oftalmopatía, que nos van a orientar. Pacientes que van a tener hipertermia, marcada taquicardia, a veces pueden llegar a fibrilación auricular u otros tipos de arritmias supraventriculares, temblor, sudoración, náuseas y vómitos, agitación y psicosis que pueden llegar a delirio y coma,
pueden tener ictericia y pueden tener dolor abdominal. Acá lo mismo, tenemos otro score, este es el de Bartov, que es el que más se usa en las guardias. Lo mismo, ustedes con el paciente en la sala de guardia lo van a evaluar y van a calcular este score, ¿sí? Este puntaje, porque en base a eso le vamos a poner el rótulo o no de tormenta tirotóxica. Si tiene menos de 25 puntos, es poco probable. Si tiene entre 25 y 44, es probable o inminente, y si tiene más de 44, es altamente probable. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Por ejemplo, los dosajes de hormonas van a demorar, o sea que yo no voy a esperar a tener muchas veces el laboratorio para empezar el tratamiento. Podemos encontrar a su vez leve leucocitosis con neutrofilia, podemos encontrar alteración en las transaminasas, en la LDH, la fosfatasa alcalina, tanto la hepática como la ósea. El hipertiroidismo aumenta la resorción ósea, por lo cual también podemos tener hipercalcemia. Entonces, ¿cómo la vamos a tratar? Bueno, medidas de sostén, oxigenoterapia si es necesario, hidratación y el manejo de los electrolitos, soporte nutricional. Esto va a ser muy variable con cada paciente, con el estatus que tengan. Puede requerir el paciente una sedación leve, como vimos, de acuerdo a su estado de agitación psicomotriz y el estado que habíamos visto, sus signos neurológicos y síntomas. En algunos casos es el manejo de arritmias. Esto es todo general, como cualquier otro paciente. Si yo requiriera manejar, digamos, las arritmias, lo hago como cualquier otro paciente. Solamente tengan presente que el uso de amiodarona en estos casos puede empeorar el cuadro. Hacemos un control agresivo de la hipertermia lo mismo, con métodos físicos, paños fríos o hielo. Y si fuera necesario le agregamos paracetamol. Y identificar y tratar el evento precipitante, creo que de esto no se van a olvidar, que se los dije a cada ratito, pero es así, si yo no identifico y trato el factor precipitante, difícilmente va a resolver el cuadro. ¿Cuál es el tratamiento específico de la crisis tirotóxica? Le voy a dar betabloqueantes, de elección es el propranolol, 20 a 200 miligramos por vía endovenosa, por vía oral cada 6 horas, o bien 1 a 3 miligramos por vía endovenosa. Generalmente comienzo con bajas dosis y voy a ver de acuerdo al monitoreo hemodinámico. Y voy a dar drogas antitiroideas, propiltiracilo, con el cual no contamos en la Argentina, pero se los puse. Por si los ven, nosotros sí tenemos metimazol, que es con lo que vamos a manejarnos, ¿sí? Le vamos a dar 60 a 80 miligramos por día. Las drogas antitiroideas solo están disponibles para darse por vía oral, no existen endovenosas. Podemos usar ioduro de potasio, lo cual parece paradójico porque darle ioduro a una tormenta tirotóxica, sin embargo, por cortos periodos y en estos tipos de descompensaciones es útil, pero lo tenemos que dar 1 hora después de la primera dosis de drogas antitiroideas, ¿sí? No se lo doy de entrada. En algunos casos puedo usar como medida de sostén también el uso de corticoides, puedo usar dexametasona o hidrocortisona endovenosa. Bueno, de segunda línea, o sea, lo que vimos antes es lo de primera línea, segunda línea, sea porque el paciente tiene contraindicado alguno de los anteriores, o porque no respondió, está indicado el hipodato de sodio. El hipodato de sodio era el famoso Biloptin, yo no sé si ahora existe, son los que se usan como agentes de contraste endovenoso, ¿sí? Para, por ejemplo, los estudios digestivos contrastados, vía oral también. Plasmaféresis, resinas como la colestiramina, a veces es necesario diálisis, rara vez, estos son situaciones extremas. Litio en pacientes que no pueden recibir ioduro, y bueno, en casos muy extremos se recurre a la tiroidectomía una vez estabilizado hemodinámicamente el paciente. Esto es rarísimo que una crisis tirotóxica tenga que ser solucionada con una tiroidectomía. Bien, esta es la bibliografía. Y vamos a tratar de, en 5 minutitos, dar lo que nos queda, que es la insuficiencia suprarrenal aguda o crisis addisoniana.
También de las complicaciones endocrinológicas, de las urgencias endocrinológicas, es la complicación potencialmente mortal de la insuficiencia renal. Suele ocurrir en pacientes con insuficiencia suprarrenal crónica ante un evento precipitante que puede ser una infección, traumatismo, cirugía o cualquier otra situación aguda, o un paciente que abandonó la medicación o que no la aumentó adecuadamente ante una situación que genere estrés. La vemos más frecuentemente en la insuficiencia suprarrenal primaria. Es más raro de ver en la secundaria o la terciaria, pero puede aparecer. En pacientes con insuficiencia suprarrenal conocida, la incidencia anual es de 3 a 5%. En pacientes con insuficiencia suprarrenal conocida, repito. Bueno, las etiologías las vamos a dejar acá mencionadas, son las que todos ustedes conocen, de insuficiencia suprarrenal. Cualquiera de ellas puede complicarse con una insuficiencia suprarrenal, con una crisis adrenal aguda, ¿sí? Lo mismo que esto es lo que ustedes ya conocen, digamos, ustedes recuerden que el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal es el eje, digamos, es lo que nos, digamos, ayuda en los casos de estrés. Este es el eje que más responde a cualquier tipo de estrés físico, psíquico. Entonces, en el caso de haber un desequilibrio en este eje, se va a producir lo que es la insuficiencia suprarrenal aguda. Por otro lado, también se los puse acá, el otro problema que tenemos en la insuficiencia suprarrenal, sobre todo la primaria, que es la principal causa de crisis adicionana, es el déficit de aldosterona, que no va a estar regulado por este eje, sí por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ustedes conocen mejor que yo, así que simplemente a modo de recordatorio fisiológico. ¿Qué vamos a tener en este cuadro clínico? Una hipotensión, ¿sí? Con tensiones arteriales históricas que suelen ser menores a 110, con síncope y shock por depresión de volumen. Va a haber manifestaciones gastrointestinales, el dolor abdominal que puede llegar incluso a ser diagnóstico diferencial con un abdomen agudo quirúrgico, náuseas, vómitos, anorexia, diarrea. Neuropsiquiátricos puede haber cefalea, confusión, letargia, desorientación, incluso llegar al coma. Son pacientes con mal estado general, fatiga, debilidad generalizada. Pueden llegar a presentar hipoglucemia, acuérdense que lo habíamos mencionado como causa de hipoglucemia, por el déficit de glucocorticoides justamente. Y nosotros en una guardia podríamos sospecharla en un paciente que tiene una insuficiencia suprarrenal crónica previa por su hiperpigmentación, porque tenga antecedentes de hipotensión postural, debilidad, o porque veamos signos de enfermedades autoinmunes concomitantes, como por ejemplo un vitiligo. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Hiponatremia, hipercalemia y acidosis metabólica. Hipercalcemia, un hallazgo poco común, aumento de la uremia, alteración en las enzimas hepáticas, leve anemia, podemos encontrar eosinofilia, linfocitosis. Todas estas cosas son inespecíficas, digamos, lo más marcado de todo acá arriba. Y podemos encontrar hipoglucemia, que suele ser leve a moderada, si es que existe. No suele haber hipoglucemia severa. Si es posible, yo le voy a tomar muestra para cortisol, ACTH y función tiroidea, que no las voy a tener previo al inicio del tratamiento, pero si puedo, antes de empezar el tratamiento, las voy a tomar porque si no después eso ya no lo voy a poder evaluar. Entonces, ante la sospecha clínica, el tratamiento debe iniciarse inmediatamente, ¿sí? No debemos esperar los resultados del laboratorio. Como les dije antes, si bien recomendamos, si se puede, tomamos una muestra que incluya CTH y cortisol. Si el paciente no tenía diagnóstico previo de insuficiencia suprarrenal, luego de estabilizado se inician los test diagnósticos apropiados. Entonces, el tratamiento en sí, ¿en qué va a consistir? Le voy a asegurar la vía aérea, como todo paciente crítico, y un adecuado aporte de oxígeno. Vamos a colocar una vía endovenosa. Vamos a reponer líquido. Acuérdense que son pacientes que están en hipotensión severa, que pueden llegar a shock. Entonces le voy a pasar 1 a 3 litros de solución fisiológica. Generalmente el primer litro, o sea, eso en 24 horas, el primer litro
de acuerdo al estado del paciente, generalmente lo paso en la primera hora, y ya empiezo con la hidrocortisona, ¿sí? 100 miligramos endovenoso inmediatamente. Ahora, hoy por hoy, en todas las guías ustedes van a ver que lo que se usa es la hidrocortisona en infusión continua, ¿sí? Anteriormente lo que hacíamos era 300 miligramos las primeras 24 horas y luego lo íbamos reduciendo hasta 100 o 50 microgramos por día. Se hacían bolos, ¿sí? Hoy se vio que es lo mejor para la evolución del paciente es la infusión continua. Y bueno, la hidrocortisona endovenosa se mantiene al menos 3 a 5 días, ¿sí? No requerimos en esta fase aguda reemplazo de mineralocorticoides, o sea, fludrocortisona, que es el mineralocorticoide que usamos, no se requiere de entrada. Eso va a ser después, cuando el paciente se externe, por más que sea un paciente que venía recibiendo en su casa. Yo acá con la hidrocortisona, yo estoy sustituyendo la actividad glucocorticoide y mineralocorticoide. Si tiene hipoglucemia lo trato, y bueno, tengo que hacer como siempre monitoreo cardíaco y buscar y tratar el factor precipitante. Eso en cuanto al tratamiento, y esto es muy, muy importante, esto es algo que nosotros los endocrinólogos insistimos mucho en el consultorio, cuando le damos clases a los alumnos, porque las principales van a ser pacientes que ya tienen diagnóstico de insuficiencia suprarrenal y no están suficientemente educados. Entonces, es muy importante que el paciente sepa cómo manejarse ante un estrés. Nosotros generalmente le damos cartillas, hay que dárselo por escrito, no explicárselo, le damos cartillas, hay folletos, cómo tiene que ajustar la dosis. Por ejemplo, no es lo mismo si el paciente va a hacer, no sé, un procedimiento odontológico que requiere una anestesia complejo, si cursa una infección urinaria, o por ejemplo va a ser una colonoscopía, ¿sí? En todos esos casos tiene que o aumentar la dosis de corticoides orales, o a veces, como por ejemplo les dije, una endoscopía o una cirugía, recibir dosis de estrés de corticoides endovenosos. Es importante que el paciente tenga un brazalete o una medalla, ¿sí? Eso les ayuda muchísimo, porque entonces si llega a la guardia sin acompañante y con el estado de conciencia alterado y tiene este brazalete, ustedes ya saben y lo empiezan a tratar inmediatamente. Porque aunque sea que ingresó por otra causa, si es un insuficiente suprarrenal, ingresa con un deterioro del estado de conciencia, va a requerir igual corticoides endovenosos. Y como les dije antes, le damos folletos con las instrucciones y que la tiene que conocer él y la familia. Bien, eso es todo. Acá tienen bibliografías para consultar y bueno, no sé si ahora querrán hacer alguna pregunta y si no, me las pueden hacer por mail. Yo sé que ya se avanzó el fin de semana y tendrán ganas de disfrutar como tenemos todos. Así que no sé si habrá alguna preguntita. Muchas gracias, doctora. No, no hay preguntas, así que bueno, si llega a entrar alguna pregunta, se la derivamos a su correo. Perfecto, perfecto. Bueno, bárbaro. Gracias a todos y buen fin de semana, entonces. No, muchas gracias a usted, doctora, que tenga un buen fin de semana y hasta pronto. Hasta luego.